Hermanos, hoy vamos a ver cómo Jonás, después de tanto darle vueltas al asunto, muestra su fe en Dios. Y vamos a ver lo que dice el capítulo 3 y el 4. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: Hombres, animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si Dios volverá y se arrepentirá, y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que haría, y no lo hizo. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es estar muerto que la vida. Y Jehová le dijo: ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que le hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: Mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿Tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: Mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿Tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Aquí lo que aprendemos es que a veces nosotros pensamos que lo que Dios nos manda hacer tiene que ser de acuerdo a como se nos antoja o como pensamos que es la mejor manera de hacerlo. La primera vez que Dios envió a Jonás a predicar a Nínive, el muy sagaz Jonás se fue en un barco dirigido a Tarsis. Pero en el camino les agarró una tormenta, que la barca estaba a punto de hundirse, y entonces cuando los marineros le preguntaron a Jonás quién era y por qué recibían ellos ese castigo, él les dijo la verdad, que era un enviado de Dios, que Dios lo mandaba a Nínive, pero que él se había embarcado en esa barca. Pero que si lo echaban al mar, ellos no morirían. Entonces, los marineros, cuando oyen la confesión de Jonás, lo tiran al agua y ahí se lo traga un pecesote que Dios preparó. Y estuvo en el vientre del pez durante 3 días y 3 noches. Y desde ahí, Jonás demostró su fe orando a Dios y pidiéndole perdón por su desobediencia. Y Dios escuchó su oración y el pez fue a la tierra y lo devolvió. Pero
recibió un segundo llamamiento del Señor, que fuera y le dijera a los de Nínive que por su mal comportamiento en 40 días la ciudad sería destruida. Y entonces Jonás va y les predica a una ciudad muy grande, pero va por calle predicando y llevando el mensaje de que por su mal comportamiento la ciudad sería destruida. Los habitantes se arrepienten, oran a Dios y le piden perdón. Y cuando el rey lo sabe, hace lo mismo y ordena que ayunen además. Y Dios escucha la oración y la súplica de perdón de los habitantes de Nínive y perdona a la ciudad. Pero Jonás se retiró para ver qué iba a pasar, porque él estaba seguro, según él, su humano pensamiento, que Dios no los iba a destruir. Y entonces se fue y se sentó, y Dios hizo crecer una calabacera que le cubrió la cabeza. Entonces cuando salió el sol, Jonás estaba muy fresquecito debajo de la calabacera. Pero también Dios mandó un gusano que se comió la calabacera. Y entonces le llegó el rigor del sol a Jonás, tan fuerte que él deseaba morirse. Y entonces Dios le pregunta a Jonás, ¿estás enojado, Jonás? Sí, Señor, estoy tan enojado que quiero morir. Y le dice el Señor, Jonás, ¿tú tienes lástima de esa calabacera por la cual no hiciste nada? Tú no la sembraste ni la cultivaste, yo la cultivé. Y yo no tendré lástima de Nínive, la ciudad tan grande, que se arrepintió de sus pecados y me pide perdón. Y Jonás segurísimo que se quedó pensando y diciendo, Señor, tienes razón. Tú eres un Dios que todo lo perdona. Y ese Dios es tan amoroso que según dice Juan 3:16, envió a su Hijo al mundo para que diera su vida por nosotros y nosotros obtuviéramos el perdón de nuestros pecados. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y con ese pensamiento, mis amados hermanos, del amor de Dios hacia nosotros, como lo tuvo hacia los habitantes de Nínive, reciban la bendición. Que el amor de Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean con ustedes ahora y siempre. Amén.